Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos otra semana a Hablemos de Mercado. Teníamos un programa preparado, pero medio que acaba de cambiar todo. Hace un ratito tuvimos novedades respecto a lo que es el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos. Fuerte apoyo del Tesoro, que ya empezamos a ver cosas más palpables. Decíamos la semana pasada, está esta idea de acuerdo con Estados Unidos, pero el mercado todavía quiere ver algo firme. Son rumores, son ideas, queremos ver algo concreto. Y hoy, la verdad que tuvimos novedades realmente importantes, ¿no, Manu? Así es, bueno, tuvimos que reconvertir el programa a último minuto. Bueno, se dio a conocer la noticia de que se confirmaba este swap, digamos, entre Estados Unidos, digamos, y Banco Central. Así que, bueno, así se anunció. Eso obviamente que va a traer una calma muy fuerte en términos de mercado. Sí, van a ser por 20 mil millones de dólares. Y después, por otro lado, también se dio a conocer la noticia de que había intervenciones directas, ¿sí?, en el mercado de cambios, con lo cual estamos en un escenario donde Estados Unidos ha estado justamente vendiendo dólares y adquiriendo pesos, ¿no? Entonces Sí. bueno, un poco eso es un mensaje muy fuerte. Estados Unidos es emisor de la divisa, digamos, del dólar, entonces con lo cual es como que Argentina pasaría a tener, vamos a decir, un respaldo infinito en materia cambiaria, con lo cual eso cambia drásticamente el escenario de aquí para Ujú. adelante. O sea, con el Sí, tema de las bandas, yo creo que la discusión va a cambiar de forma abrupta, ¿no? sí, hoy tuvimos la participación, creo que yo no sé que alguna vez en la historia de Estados Unidos haya hecho esto con algún país, que, bueno, lo que veníamos en la dinámica que veníamos comentando semana a semana de intervenciones para frenar el tipo de cambio, porque, bueno, está el esquema de bandas y todo esto. Entonces, el Tesoro venía vendiendo dólares, vendiendo dólares, vendiendo dólares, se empezó a quedar sin, ¿y qué pasa? Cuando el Tesoro se quedara sin, le tocaba vender al Banco Central. Y antes de que esto pase, interviene el gobierno de Estados Unidos, que operó hoy, o sea, hoy el que defendió la banda fue el gobierno de Estados Unidos, concretamente, bueno, el Tesoro de Estados Unidos, que a través del Banco Santander vinieron a operar a Argentina y vendieron dólares. Por supuesto que son montos muy chicos Muy chico. para Estados Unidos, pero para nosotros significa mucho y sobre todo habla de un apoyo muy fuerte del gobierno hasta el punto de que Estados Unidos pone la billetera, digamos, que es lo que vos decís. Y ahora hay que ver, esto siente un presente muy fuerte porque es difícil. Una cosa es correr al gobierno argentino, al No, Tesoro, que tiene una cantidad limitada de dólares, que vos sabés bien cuál es y que sabés cómo viene la mano, y otra cosa es pararte contra Estados Unidos, que yo eh, ahí, digamos, haciendo un poco de catarsis, ¿qué agente, digamos, del mercado se va a animar a correr contra el gobierno de Estados Unidos? sí. Siendo que ellos ya ratificaron de que el apoyo es que iban a hacer lo que hiciera falta para justamente para que la Argentina ahora pudiera desenvolverse, por lo menos hasta el panorama de elecciones. Sí sé que también salieron a aclarar de que estimaban de que no iba a haber cambios, digamos, en lo que era el programa económico, pero un poco volviendo a lo que estabas vos repasando, a ver, por si alguien no sigue, digamos, religiosamente lo que es mercado, justamente estábamos en un escenario donde se estaban vendiendo los dólares, digamos, del tesoro. Ya se había agotado ese 100% que se había adquirido por el tema de las exportaciones, digamos, del agro, que generó mucha controversia, ¿no? Por estos Sí, grupos quedaba grandes muy que poquito. queda muy Sí. poquito, pero ya hoy ya, yo entiendo que ya cerramos, digamos, sin nada. Entonces, con lo cual, Sí, ahí pasa que lo que quedaba era para pagar organismos eh, internacionales, entonces ujú, prácticamente, no si bien queda. había, la realidad es que no deberías usarlo. A ver, y en ese escenario, bueno, cuando uno veía eso, bueno, Riego País venía subiendo, ese suba de Riego País hacía que no ibas a ver un roleo de deuda para los vencimientos que iban a venir el año que viene, no te digo dentro de 2 años, pero ya el año que viene, o por lo menos el primer semestre, se veía bastante complicado. Esto vuelve a un punto base y bueno, hoy de última lo que tenemos que empezar a ver es ver si hay algún nivel o no de riesgo electoral que esté priceando, digamos, el mercado en títulos y bueno, que eso realmente tenga algún impacto, porque honestamente también, a ver, yo creo que esto que pasó con Estados Unidos es extremadamente fuerte y al margen del riesgo electoral,
Sí, porque el riesgo electoral también era lo que terminaba generando, o sea, terminaba generando esta otra cuestión, ¿no? Se te iba el riesgo país, se te ponía en compromiso el roleo de deuda, o sea, era como que una cosa era concatenada a la otra, pero todo se originaba, digamos, un poco con un panorama electoral que no era el mejor. Sí, sí, el Eh, cuento completo por ahí, para recapitular un poco las cosas que veníamos hablando en capítulos anteriores. Vos tenías en un principio siempre sabíamos que el Tesoro necesitaba comprar dólares porque había que pagar deuda en enero. Pasa que una cosa es que el Tesoro tenga la necesidad de comprar cuando el dólar está en 1300 y otra cosa es cuando el dólar está en 1470 y el gobierno está vendiendo, ya sea a través del Tesoro, a través del Banco Central, pero es totalmente imposible comprar esos dólares si estás vendiendo. Entonces ahí es cuando el riesgo electoral te contagia lo que sería el riesgo de default, porque el riesgo electoral que te subía el dólar te lo puso en un nivel donde Ujú. vos no ibas a poder comprar y por lo tanto no ibas a poder pagar la deuda. Entonces ahí es donde se traba y por eso la semana pasada decíamos, es difícil ver que suban los bonos, las acciones en este contexto donde está todo trabado. ¿Qué es lo que te puede cambiar las expectativas fuertemente? El apoyo de Estados Unidos era lo único que hoy había, digamos, más o menos en agenda. Ujú. Y bueno, y es algo decisivo porque te soluciona ese problema de necesito dólares y no os puedo comprar este tipo de cambio. Y además estarían solucionando el segundo problema, que era vender, porque hoy el que, por lo menos según se da a entender, el que sale a vender es el Tesoro de Estados Unidos, Sí. no vende más Argentina. Con lo cual, a ver, no hay pérdida de reservas, no hay nada, o sea, no hay un préstamo, o sea, ahí es el mismo, digamos, tesoro norteamericano saliendo a intervenir en el mercado y en realidad comprar, ¿sí? A- Comprando pesos, muy loco comprando, eso. o sea, comprando pesos, sí, la verdad que, a ver, y en ese escenario, bueno, un poco decir cómo uno recalibra expectativas también, porque, a ver, el mercado también venía poniéndose en una situación, digamos, de bastante cautela, veníamos con días de mucha volatilidad estos últimos días, honestamente, a ver, el capítulo de hoy lo veníamos preparando para eso, íbamos a hablar un poquito del tema de la caución, el tema de, bueno, ahora los dólares del central, eso lo tuvimos que correr en un costado, y hoy es como que tenés que recalibrar expectativas, porque hay que ver cómo abre el mercado el día lunes, siendo que mañana es feriado, pero bueno, estimamos de que va a haber una compresión de riesgo país, que Seguro. va a ser importante, Sí, eh, porque el riesgo default que hablábamos ya no está. ya no está, y por ahí puede ser discutible en bonos más largos, pero te da la impresión de que con un apoyo tan fuerte y con un swap de 20 mil millones de dólares, que sí, un swap, lo explicábamos en un capítulo hace 2 semanas cuando estábamos con Fernando Fernando. Corvaro, es un intercambio de monedas, vos das pesos, ellos te dan dólares, después en algún momento ese intercambio se da vuelta, con lo cual vos tenés que devolver, o sea, pasa a ser como una especie de deuda, entonces en algún momento lo tenés que devolver, pero te da el oxígeno que necesitas en el corto plazo. Sí, es una forma también de mostrar, digamos, solvencia por parte del central. O sea, Así es. vos mostrás que tenés poder de fuego, eventualmente, que es un poco lo que el mercado también le estaba exigiendo ahora Ujú. al gobierno. O sea, se estaba quedando sin poder de fuego, no solamente eso, sino que estábamos llegando a un nivel de riesgo país que no nos iba a permitir rolear, digamos, esos vencimientos de deuda, con lo cual íbamos como, viste, a un abismo. Bueno, hoy nos sacaron de ahí y bueno, hay que ver hoy qué es lo que resulta un poquito más interesante. Estimamos que va a haber una compresión muy fuerte de riesgo país, no sé si a niveles, digamos, del resto de emergentes, porque para eso obviamente que hay que trabajar en la agenda, digamos, de un programa económico que sea, que pueda demostrar ser duradero. Sí. Y, Duradero. y no, y ahí te quiero Sí. corregir te quiero agregar una cosa, que es el tema de que, bueno, a ver, tema bonos. Hoy vamos a tener, o sea, a ver, esa compresión de riesgo país me va a impactar en un upside muy fuerte en términos de bonos. Lo más probable es que nos levantemos el día lunes con todo lo que tenga que ver con curvas de soberanos, que son los GD, los AL, con un incremento de valor muy importante. Y bueno, después también ver cómo se recalibra la curva de pesos, que eso por ahí después estaría bueno que lo Ujú. explayemos un poquito, porque es todo lo que tiene que ver con capital de trabajo, ¿no? Sí, sí, tenés ahí todo esto que vos decís, apunta mucho a la sostenibilidad de la deuda o te da, al tener más dólares, más liquidez, tenés más herramientas para ir gestionando esos vencimientos y demás. Entonces, todo lo que es el tramo corto pasa a ser más seguro o menos riesgoso, como lo quieras ver. Eh, Hay que ver porque también se está hablando de otras ayudas que se están negociando. Son rumores, por supuesto, pero se habla también de 20 mil millones de dólares adicionales que Mm. serían probablemente o por parte del Fondo de Estabilización que tiene el Tesoro de Estados Unidos o también podría ser del FMI. Se están hablando varias cosas. Entonces creo que vamos a tener más novedades, seguramente. Y si no las tenemos, de todas maneras, creo que esto es bastante bueno para el mercado y que
como vos decís, es muy difícil pensar en un riesgo país igual al de los el resto emergentes, Colombia, Brasil y demás, pero sí que con el riesgo país tan alto que tenemos, te da argumentos para bajar. Obviamente. Creo que al ser mucho más chico el riesgo de default, ahora te va a quedar prácticamente solo el riesgo electoral y vamos a poder dimensionarlo bien. Sí, lo vamos a qué poder tan cuantificar, relevante es. claro, vamos a poder Sí. cuantificar y trabajarlo realmente. O Ujú. sea, un poco volveríamos a ese escenario de esa coyuntura limpia, digamos, ¿no? Porque, a ver, partimos de un escenario económico complejo. Hoy, digamos, si uno hace una retrospectiva para atrás, estamos parados, digamos, en un escenario muy diferente al cual habíamos arrancado, pero no estaban todos los problemas resueltos, claramente. A ver, y eso se pone en evidencia cuando tenemos justamente estas cuestiones. A ver, un riesgo electoral te puede, digamos, prácticamente derrumbar un programa económico. Entonces, pero de todas maneras había una corrección, o sea, se había trabajado, lo habíamos repasado en los últimos capítulos a eso, y esa coyuntura que está mejorada, obviamente, bueno, hoy la vamos a poder ponderar en términos de riesgo país realmente y ponderarla con ese riesgo electoral que existe hoy también, que un poco, bueno, es ver cómo en esa dinámica también va a estar la cuestión de ver qué nivel de alianzas puede hacer el gobierno como para que puedan los decretos de necesidad y de urgencia no tengan vetos, digamos. Bueno, eso también va a tener algún nivel de significancia en todo esto, ¿no? O sea, no va a ser... pero bueno, a ver, en materia, digamos, de escenario para armado de carteras y todo esto es muy positivo y estamos un poco más cerca hoy de ese acceso nuevo al mercado internacional de crédito, que es un poco lo que venía pregonando el gobierno y honestamente que es lo que le daría oxígeno también a la Argentina por los próximos años, ¿no? Sí, el mercado tiene sus tiempos, es difícil ver cuándo vamos a tener ese riesgo país de 500 puntos o un poco menos que necesitaríamos para volver a los mercados de crédito, pero lo importante es asegurar los pagos de deuda, que es lo que te va a permitir bajar el riesgo país, además de otras cosas, o sea, es condición necesaria pero no suficiente. Es hoy lo que el mercado más importancia le daba, con lo cual creo que va a tener un impacto muy significativo. Y después, bueno, has ido acumulando otras cosas que justamente el gobierno en esto de tratar de contener las variables. En la lógica del gobierno, las variables se empezaban a desalinear por una cuestión electoral. Entonces trataban de que no se desalineen tanto, porque en esa lógica, pasadas las elecciones, con el riesgo país, con el riesgo electoral ya pasado, podés restablecer las variables a sus niveles normales, digamos. Entonces, por ejemplo, tenías una política monetaria muy restrictiva, no tenías pesos, tenías una tasa muy alta Muy, y muy volátil. volátil. Tenías muchas emisiones, sobre todo en las últimas semanas vimos muchas emisiones de instrumentos Dollar Link que se usaban para dar cobertura, claro, a los exportadores que habían liquidado divisas. Entonces, y después, bueno, a nivel regulatorio también, restricciones a la compra de dólar oficial por parte de las personas físicas, mucha regulación a los bancos, que eso lo vimos antes. Entonces, también para adelante hay que desandar todo ese camino de regulaciones e ir restableciendo Sí. Un funcionamiento normal sí. del mercado. Y Sí. creo que el ritmo de eso va a depender mucho del resultado electoral y de cómo el mercado se tome eso. Pero para adelante el gobierno debería tener como una prioridad súper importante eso y que creo que no va a ser tan difícil también de lograr porque post elecciones un poco el país vuelve a la normalidad en el sentido de que sí, el resultado te puede gustar más, menos, puede ser Sí. mejor o peor, pero Claro. las empresas vuelven a funcionar, se vuelven a comprar insumos, se vuelve a producir, que es algo que últimamente Yo creo no que veíamos. hoy el principal problema que tenemos hoy es que tenemos un nivel de incertidumbre altísimo, ¿sí? Obviamente que el acuerdo este con Estados Unidos viene a traer poco de claridad en ese camino, pero lo que más le asustaba al mercado era esa incertidumbre que existía propia del mismo riesgo electoral que bueno, el gobierno se empezó a topar con ciertas cosas que en general a la sociedad no les gustó y bueno, eso generó algún impacto, empezó a generar miedo, la elección en la provincia de Buenos Aires y de repente entonces no sabemos dónde están parados. Este tema de Estados Unidos obviamente que trae bastante claridad y como decís vos, a ver, pasadas las elecciones, obviamente que bueno, se va a restablecer todo, va a haber un nuevo equilibrio y obviamente que ese equilibrio va a ser mucho mejor al equilibrio que estábamos hablando hace unas horas atrás, ¿no? O sea, no es lo mismo contar con una presencia tan fuerte como la de Estados Unidos que no tenerla. En el escenario que sea que estemos ponderando, o sea, en el escenario donde la cuestión electoral salga mal para el oficialismo,
o eventualmente para que le salga bien, o en un escenario intermedio, ¿no? O sea, ese nuevo equilibrio que se debería encontrar, ¿sí? Es mucho mejor que el que estábamos discutiendo hace unos minutos atrás. Eso yo creo que es una cuestión que hay que ponerla, digamos, en la balanza, porque no es, te repito, no es un detalle menor. Y ahí, bueno, en términos, imagínate que en términos de carteras para posiciones muy defensivas, veníamos hablando la mayoría temas bopreales, que inclusive el bono dólar link se había vuelto como ya poco atractivo, te convenía de última irte a un bopreal, que era algo que estaba un poquito más dolarizado, y que inclusive tenías una tasa de última en términos de rendimiento, ¿no? O sea, la tasa venía también de un riesgo, que bueno, la semana pasada lo comentábamos, quizás ese riesgo de default que ve el mercado es un poco alto, porque el gobierno no necesita mucho por hacer para poder cumplir con esos vencimientos. Quizás puede haber sido una mirada un poco optimista, pero bueno, ahora se reafirma eso, y la semana pasada también decíamos, ojo que si vos de alguna manera conseguís meter al tesoro los dólares que necesitas para pagar la deuda, el tipo de cambio debería ser más bajo, o por lo menos debería ser no mucho más arriba que esto, o sea, no debería volarse si lográs hacer eso, que es lo que hoy se abre esa ventana para hacerlo. Entonces, primero que en el corto plazo seguramente el dólar baje, descomprima, pero también en ese equilibrio post elecciones que hablamos, yo empiezo a dudar seriamente de si ese nuevo dólar va a estar arriba de la banda, como decíamos antes. A ver, lo que salieron a manifestar es que el esquema con bandas, digamos, por ahora va a quedar como está. Claro. Y creo que tiene mucho sentido, de hecho. O sea, un poco, si tenés de fondo a Estados Unidos ahí mostrando los dólares, yo creo que hay que ver quién en el mercado se anima a ir a comprar y a correrlo al tesoro de Estados Unidos. Honestamente no lo veo como una buena... Sí, sí. Y después, por Perdón, otro lado... y después de la elección es igual, si vos dejás las bandas o no. O sea, si vos tenés un tipo de cambio que está lejos de la banda, es medio irrelevante si está o no. Sí, Con lo cual, podés sacarlo si quisieras. Que un poco, a ver, yo creo que el gobierno también apuntaba a eso. O sea, a un escenario donde ellos pudieran normalizar toda digamos, la economía, o por lo menos estas variables, digamos, que son un poquito más sensibles, el tema tasa de interés, el tema agregados monetarios, y decir, bueno, soltamos el esquema de bandas, total, digamos, vemos que hay un dólar medianamente estable, que bueno, a ver, no estaba el escenario dado para eso y no los demostró estos últimos días, ¿no? Pero con la presencia de Estados Unidos ya no podemos decir lo mismo. Y después, por otro lado, bueno, ahí con un escenario como este se vuelve a ver como cierto atractivo, o podemos empezar a poner arriba de la mesa el tema del carry, que un poco, bueno, si vemos cierta estabilidad en tipo de cambio, bueno, hacer tasa en pesos podría llegar a volverse algo como interesante, sobre todo para manejo, te repito, capital de trabajo, ¿no? O sea, no hay un riesgo electoral, sí, hay que ver también cómo reacciona el mercado a eso, y hay que ver también cómo nos despertamos el día lunes, ¿no? O sea, con qué números vemos, digamos, en la pantalla, y qué nivel de riesgo país también vemos, si a lo mejor está sobreponderada la noticia, o incluso, no sé, el mercado actúa con mucho más cautela de la que nosotros pensamos después de estos cimbronazos que hemos tenido. Pero bueno, es todo cuestión de ir tanteándolo de a poquito. Pero bueno, vuelve cierto atractivo de vuelta con el carry. Vamos a ver alguna estabilidad en tipo de cambio. No creo que veamos un tipo de cambio correr, si nos acaban de avisar que estaba directamente Estados Unidos interviniendo en el mercado cambiario. Sí, eso en el corto plazo, y después más adelante, bueno, hay que ver cómo se reconfiguraría ese nuevo esquema. Quizás también debería, creo yo, debería haber un programa de compra de dólares por parte del Tesoro, del Banco Central. Entonces, bueno, quizás el tipo de cambio tampoco creo que es muy difícil. Estamos hablando, tratando de hacer futurología, ¿no? Pero tampoco creo que podamos ver un tipo de cambio de 1200, porque creo que ahí sí el gobierno debería comprar, si eso llegara a pasar, o debería haber un programa activo de compras para seguir fortaleciendo el Banco Central y juntar los dólares que necesitas para pagar deuda y demás, porque fue como la pata floja que tenía este programa, y si lo lográs solucionar, seguir trabajando en un esquema sólido, que bastante sólido resultó ser, y pese a todo tuvimos un lío, imagínate para adelante tratar de evitar eso. Y también un desafío va a ser volver a flexibilizar el esquema monetario, en el sentido de que hoy tenés una política monetaria muy restrictiva, tenés muy pocos pesos, y que naturalmente en un escenario donde se va normalizando todo, entre comillas, que normalizar es simplemente que pasen las elecciones y que nos olvidemos un poquito de la cobertura y tratemos de volver a una vida relativamente normal. Claro, o sea, no es un escenario donde la economía vuele. Digo, si tratamos de restablecernos lo que era hace 2 meses,
la demanda de pesos debería aumentar, porque hoy está muy baja, y el Banco Central va a necesitar empezar, bueno, el esquema que tiene armado el gobierno en general, va a necesitar empezar a devolver los pesos a la calle, bajando regulaciones bancarias y demás, y ahí, dependiendo del contexto, vas a tener que ser más finito con ir soltando pesos, de manera que no te peguen significativamente en el tipo de cambio. En el transcurso, digamos, de la última semana, lo que vimos justamente es una absorción muy fuerte por parte del gobierno de los pesos que estaban en circulación vía instrumentos, digamos, dólar link, que un poco lo que estaba buscando el mercado, es decir, bueno, estoy buscando algo para cubrirme. Si no puedo comprar dólares, me voy a estos instrumentos. Lo hicieron sobre todo por el tema este de las exportaciones, pero siempre la finalidad era la misma. Y un poco lo que vos decís ahí de qué implica que se normalice ese mercado. Y bueno, que haya una demanda de pesos que sea activa y de que esos pesos los vuelquen a la calle, digamos, al esquema productivo, que lo puedan usar las compañías, que puedan sacar líneas de crédito. Hoy eso un poco está todo restringido por una cuestión de que el gobierno hoy lo que está tratando de buscar es, bueno, ante esta situación potencial de una corrida donde vengan y me compren y me quieran inclusive ir, digamos, vaciando, ¿no? En este caso el tesoro, y después, bueno, iban a ir por el central, bueno, trato de sacar todos los pesos que hay en circulación de la calle para que nadie quiera comprar, digamos, sí, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso. Si nos das pesos a nosotros o cualquier empresario, lo más probable es que dolaricemos. Entonces, y después tomes la decisión. O sea, a ver, sí, porque claro. después, a ver, la necesidad, digamos, la vas a tener. Vas a necesitar guita para tu empresa, para tu producción, para pagar aguinaldos a fin de año, lo que sea. Pero en el transcurso de este tiempo, ¿sí? Hasta que no se dilucide qué es lo que va a pasar en términos de panorama electoral o el riesgo que uno vea, dice, bueno, che, busco cubrirme, compro dólares, compro dólar link, agarro y adquiero una posición en futuros, que también era otra de las herramientas que venía usando el gobierno en términos de, venía sorteado, vendido en futuros. Entonces, bueno, eran todas herramientas que hacía el gobierno, por lo menos artilugio, como para tratar de mantener calmado el tipo de cambio. Así todo, bueno, veíamos una presión fuertísima y una venta bastante importante diaria que, bueno, era un ritmo que no se lo iban a bancar. Sí, y lo más razonable hubiera sido que acelerara de cara a las elecciones, por ejemplo, Sí. y esto siempre lo vamos repitiendo semana a semana, pero teníamos una posición vendida de futuros, o sea, el Banco Central está vendido en futuros por 7.500 millones de dólares, llegó, ahora creo que está un poquito más abajo. 6.400 ahora, si no me equivoco. Claro, y cuando tenías un tope de 9.000, o sea que ya no es demasiado lo que podías hacer. Venías vendiendo lo que dijimos antes, ya el Tesoro había vendido prácticamente todo lo que había comprado, la gran mayoría de lo que compró con las liquidaciones de las retenciones cero, y fuera de eso el Tesoro no tenía más. Te quedan los del Banco Central, que el Banco Central tiene muchos dólares, pero obviamente lo ideal es no gastarlos sosteniendo la banda. Y después, por otro lado, ya en la última semana se había empezado a vender dólar link y sobre todo se había dado que el Banco Central tiene sus títulos en pesos, que son deuda del Tesoro, y eran títulos en pesos, tasa fija, y los cambió por títulos dólar link, para agarrar esos títulos y venderlos en el mercado y dar cobertura, que vos digas, bueno, me compro un título dólar link en vez de comprar spot, que sería ir a comprar dólares, oficial, MEP, lo que sea, y en vez de comprar futuros, porque en futuros ya no podías vender mucho. Entonces, y esa deuda del Banco Central que vende en el mercado sí es un aumento de deuda, porque es una deuda que pasa a estar en mano del sector privado y que eventualmente si te la piden la vas a tener que pagar. No eran montos demasiado grandes, pero a lo que voy es a que se estaban usando todas las herramientas y todavía faltaba bastante para las elecciones, con lo cual la situación se va haciendo cada vez más crítica además, y bueno, todo esto que hablamos de Estados Unidos y demás tiende a descomprimir todo eso. Mucho. Ganas tiempo, básicamente. ¿Te parece, Juan, que hagamos, digamos, en este nuevo escenario, digamos, porque ha cambiado mucho el panorama, como un repaso, o por lo menos decir, bueno, ¿cómo encararíamos ahora con este nuevo escenario un armado de cartera? O por lo menos, ¿qué tendrías que tener en cuenta? Porque por ahí decís, bueno, a lo que se venía hablando, que un poco, para no ser reiterativo, uno decís, bueno, si no cambia mucho la cosa, decís, bueno, más o menos seguís con los mismos instrumentos, también tenés que creer un poco, ¿no? en los fundamentos económicos que uno va analizando, pero en el caso particular de hoy, ¿sí? Ese escenario cambió y hoy decís, bueno, yo creo que también depende qué crea, digamos, el inversor, pero por lo menos como para hacer un repaso muy global de los diferentes activos que tenemos hoy, decir, bueno, materia bopreales que venían siendo como instrumentos muy defensivos, muy cortos, que vencían, digamos, en el gobierno actual, se venían usando, digamos, para dolarizarse, siguen siendo buenos instrumentos igual,
Sí, entiendo mejor yo. el perfil, sobre todo para los Bopré del 2027, que Ujú. igual venían bastante castigados. Sobre Venían todo veníamos castigados. haciendo mucho foco en eso en las últimas Pero, semanas. pero venían dentro de las carteras que buscaban algo para dolarizarse. Sí. Decían, bueno, por lo menos me agarro de eso. Se veía un riesgo mucho menor en la curva de soberanos, digamos, que es todo lo que es AL, GD, que eso obviamente que ahí tenías los GD30, AL30, que son instrumentos más cortos, 80% de amortización en el gobierno actual. Entonces, bueno, eso también le daba como alguna, pero no dejaban de ser instrumentos muy riesgosos y sumado a Ujú. eso, bueno, en un escenario donde no podías, o sea, no podías rolear esa deuda, digamos, del Estado, bueno, te daba la pauta de que corría en riesgo el hecho de que te fueran a pagar, ¿no? Sí, es Entonces, que son los bonos que justamente solo, amortizan mucha plata, digamos, en enero, sí. julio del año que Bueno, viene. Que a es ver, algo que los Bopreal no. Y además, después otra cuestión, los Bopreal los emite el Banco Central, con lo cual podemos considerar que tal tiene un cual. poquito más de seniority. Son un poco más conservadores. Por eso los veníamos Bien, mencionando mucho. bueno, a ver, en el escenario actual, ¿sí? Donde esos pagos, digamos, van a estar de cierta manera bastante más garantizados. Bueno, es bueno empezar a visualizarlos, digamos, o por lo menos tenerlos ahí con una disposición medianamente. Y el que crea en un panorama mucho o que sea bastante más positivo, bueno, se puede posicionar un poco más largo y va a tener un upside de precio mucho más alto. Mientras Ujú, más largo estés, mayor incremento en el valor vas a tener ante un escenario favorable, ¿no? ujú. Favorable sería una elección donde sea aplastante por parte de la Sí. libertad avanza y donde uno crea, digamos, de que o por lo menos de que va a poder evolucionar favorablemente, o Ujú. sea, que Sí, va a también poder... tenés más bajas si va a la baja, ¿no? Justamente lo que tratamos Sí, de hacer es meter siempre la lógica de la gestión de carteras, que es meto más volatilidad o menos volatilidad. Cuando yo creo que va para arriba, ujú, más volatilidad me va a convenir porque voy a tender tal a cual. ganar más. Y cuando creo que voy para abajo, sobre todo esto se ve mucho con bonos, que es lo que llamamos duration, que es la volatilidad, digamos, del bono, cuánto va a variar el precio. Bueno, me voy a uno La más materia, corto si estoy un poco más, lo más que es pesimista. materia ON como que lo dejamos a un costado, pues siempre es como que fue bastante más normalizada la curva Sí. de obligaciones negociables en ese Sí, sentido. incluso las tasas estaban bastante más bajas. Estaban bastante más Sí. bajas, digamos, en lo que es mercado y tampoco recibían esos sacudones del mercado que por ahí ponen en duda, digamos, y ponen en jaque todo el... Pero en el caso de las ON, bueno, muchas compañías son de muy primera línea, Sí. pues, salvo, bueno, alguna muy Sí, particular, son los pero instrumentos más son conservadores. mucho más conservadores, entonces como que no es tan preocupante. Y bueno, después lo que es materia de curva de peso, bueno, hay que empezar a ver también qué nivel de reacción tenemos hoy en curva de peso. Alguna compresión vamos a ver, a lo mejor no vuelve a niveles normales, digamos, que Ujú. consideremos normales, una tasa que corra, digamos, al nivel de inflación, por ahí. Sí, vamos a seguir eh, bastante más arriba mm, todavía, por la pero, cuestión de que le sigue siendo un esquema muy restrictivo y se va viendo pocos pesos, ujú, pero sí, es verdad que pero creo que esto amerita que la tasa baje un poco un quizás, poquito, con lo cual puede haber oportunidades ahí. Pasa que dependemos mucho de cómo abre el lunes, que yo creo que va a sí. abrir bastante fuerte al alza y quizás no tenés mucho tiempo mucho margen de maniobra apenas arranca. Bueno, Y sí, esperemos que ahora el alza, pues ya lo dijimos como... sí, sí. Hicimos mucho énfasis en eso. ¿Ah? Creo que por ahí si me decís, che, abren un riesgo país de 1100 puntos y capaz que me animo con un bono más largo, un poco de la cartera con un G de 41, un G de 38, pero distinto es si te abre si ya te abren, no Sí. sé, 10% arriba o te abren con un riesgo país de 700 puntos y Y no sé si me compro un bono tan largo no. sabiendo que todavía falta para las elecciones y Falta para todavía las hay elecciones. que recalibrar el modelo también, Sí. que por supuesto que cuanto mejor estés ahora y cuanto mejor te vayan en las elecciones, A más ver, fácil es el el, recalibrar, el pero no te exento de equilibrio, riesgos. tal cual, el equilibrio y la normalización van a estar y es mucho más positiva que la que podíamos llegar a conversar hace unas horas atrás. Sí. Pero de todas maneras, queda un laburo, digamos, por delante, que eso es cuestión de que veamos. Es más, la semana que viene no vamos a tener la pólvora ni la otra, o sea, Ujú. la vamos a ver recién después de las elecciones y bueno, también ver qué nivel de decisiones se van tomando y cómo impacta el resultado Sí. electoral, si tiene algún nivel de impacto o no, Ujú. ¿sí? Sí, y también creo que es importante mencionar esto que son, va a ser algo progresivo. O sea, sí, podés tener un rebote de un día, 2 días muy fuerte, pero una recuperación del mercado es algo sostenido. Entonces no hay que volverse loco con decir, che, tengo que comprar el lunes sí o sí, o el Sí, martes, porque esto se vuela. Bueno, de última dejas algo de plata en la mesa, no compras toda la cartera el lunes, nunca sí. se arma una Y cartera va, de la noche a la mañana al 100%. Vas comprando de a poco a medida que los precios se van moviendo. Y bueno, sí, capaz que compras un poco más arriba, pero si vos comprabas antes, estabas asumiendo más riesgo. Por ahí, el tener el diario el lunes tiene un poquito menos de riesgo, con lo cual, bueno, si tenés que
pagar un poquito más caro es razonable, Tal cual. pero tomárselo con calma porque todavía faltan muchas cosas y los precios no se van a ir. Si nos vamos a un Riego País 500 puntos, no va a ser en 2 días ni en 3. Entonces vas a tener tiempo de ir jugando con, bueno, compro bonos más largos, más cortos, y lo vamos a ir comentando acá también. Sí, tal cual. Así que nada, en ese sentido creo que hay que tomárselo con calma. Con calma. Y las oportunidades siempre están, así que van a aparecer. Bueno, Juan, creo que con eso por lo menos tenemos cubierta la semana. Calculo que la semana que viene vamos a tener alguna Sí, novedad. te sumo algunos datos, porque por ahí la semana que viene tenemos una licitación que hoy pasa a ser muy secundario. Muy secundario. La licitación de bonos, que es nuestro termómetro de, che, cuánta tasa convalida, si absorben pesos o no. Creo que hoy va a ser, primero que es una licitación un poco chica, y segundo que creo que va a pasar muy desapercibido. Seguramente veamos tasas más bajas quizás. Y después, bueno, Trump y Milei se reúnen el 14, así que ahí capaz que tengamos novedades, puede salir algo nuevo. Pero bueno, y después un comentario por ahí es más técnico, pero y lo podemos ir comentando en próximos capítulos, pero la clave de todo esto las próximas semanas va a ser la demanda de pesos. Cuanto más se fortalezca la demanda de pesos, cuanto más pesos quiera la gente, el gobierno gana aire porque te descomprime el tipo de cambio, te permite bajar la tasa de interés. Sabes que no te van a estar corriendo para comprar dólares. Sabes que no te van a correr para comprar dólares, te va a permitir relajar restricciones. Eso va a ser la clave y en general te diría de los próximos meses. Sí, tal cual. Sobre todo si nos interesa la tasa de interés y nos interesa la tasa de interés, pero también por el tema de economía real, ¿no? La tasa a la que te podés endeudar, podés financiar capital de trabajo. Vas a poder buscar esa bendita normalización en la cual vas a tener una demanda de pesos, esos pesos van a circular en la calle, una tasa de interés. Sí. Estamos hablando de semanas, meses, ¿no? De nuevo, son procesos lentos y con un punto a favor. Diciembre estacionalmente hay más demanda de pesos porque, bueno, necesitamos más pesos, ¿no? Bueno, esas son las cositas, digamos, que hay que ir visualizando. De todas maneras las vamos a ir hablando capítulo a capítulo. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.